Buenas noches, camarada. Hoy estuve en una reunión muy importante en la cual se definió o definimos en qué medio de comunicación vamos a comenzar el programa de radio El Gato Sandinista. Va a ser oficial, un programa de radio y se quedó definida ya la emisora en la que se va a empezar el próximo lunes. Ya el próximo lunes comenzamos desde Radio Nicaragua en los 90.5 FM y 620 AM, de lunes a jueves, de 5:30 a 6:30 de la tarde. Ustedes van a escuchar el programa El Gato Sandinista en Radio Nicaragua, para que ya se vayan preparando. Y hoy vamos a abordar un tema bastante sensible, educativo, para que aprendamos las tácticas que tiene el imperialismo en Latinoamérica y en el mundo. Y sobre todo les voy a contar cómo sucedieron las elecciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro Moros resultó ganador de la presidencia de la República, y que hoy, irónicamente, a quien fue a las urnas para obtener el respaldo popular y la decisión democrática del pueblo es tildado de usurpador, mientras alguien que se autonombró o se autoproclamó desde una plaza pública sin siquiera ser conocido como político, lo han reconocido Estados Unidos y sus lacayos como un presidente encargado. Figura que según el artículo 233 de la Constitución Política Bolivariana debe de convocar a elecciones en un mes que se cumplirá este próximo 23 de febrero. Todo el engranaje de lo que tienen planeado para invadir nuestra hermana República de Venezuela se los voy a contar. Es necesario que la militancia, que todos estemos educados para que sepamos lo que puede suceder en Venezuela y cómo lo están haciendo. Bien, las elecciones en Venezuela se llevaron a cabo, para que más o menos lo sepamos, el 20 de mayo del 2018. Estaban programadas para antes, pero a solicitud inclusive de organismos internacionales y de la misma derecha golpista de Venezuela, se cancelaron, se postergaron y pasaron para el 20 de mayo. ¿Qué pasó en esas elecciones que estaban programadas para el 1 de marzo del 2018? Pero se celebraron hasta el 22 de abril, se reprogramó. Después se celebraron hasta el 20 de mayo, cumpliéndole los caprichos a los servidores del imperialismo. Así paulatinamente. No, dame tiempo, voy a buscar candidato. Henry Falcón no me convence, espérate, dame otro tiempo. Hasta que se le llegó el momento de que participaran gente de la oposición y que fueran observadas las elecciones. Pero fíjense bien cómo estaba rayado el cuadro para desde antes de esas elecciones desconocer a Maduro, que era el primer paso, desconocer a Maduro y por lo tanto declarar como que fue un fraude electoral. ¿Cómo se puede plantear una hipótesis de un fraude en donde estuvieron observando las elecciones? Y estoy hablando de que ya estaban declarando nulas las elecciones Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana, Suiza, un sinnúmero de países aliados y serviles al imperio. Y decían desconocer esas elecciones. Sin embargo, los países que siempre han reconocido a los gobiernos electos por el pueblo, como China, Cuba, Irán y Rusia, siempre mantuvieron la postura de que las elecciones eran totalmente legales y que las había ganado el señor Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo las ganó Nicolás Maduro Moros? Bueno, Nicolás Maduro obtuvo 6.245.862 votos, el 67.84% de una participación del 43% de la población
a nivel nacional. Su más cercano perseguidor del partido de oposición obtuvo 1.927.387 votos para un total del 20.93% de la participación en la elección. El tercero, este fue el segundo lugar para Henry Falcón y el tercer lugar para Javier Bertuzzi del Partido del Cambio, que obtuvo 1.015.895 votos para un total de 10.82. Es decir, la oposición tuvo la oportunidad de votar, tuvo un candidato, Henry Falcón, tuvo otro candidato, 3 candidatos para ser exactos más, y no salieron a votar. Llamaron al no voto porque se le orientó, su jefe de Estados Unidos le orientó a la derecha de que no votara. Insólitamente, el mismo Consejo Nacional Electoral, que en el 2016 dio como ganadora por una aplanadora la legislación en la cual Juan Guaidó, Henry Ramos Alú anteriormente, era presidente, Julio Borges y toda la mara de golpistas, diputados, ese mismo, y fíjense cómo se relaciona con Nicaragua, ese mismo CNE que juramentó a la Asamblea Nacional y que después cayeron en desacato porque muchos diputados no fueron electos en algunas provincias, por llamarlo así, y ellos lo juramentaron, por eso están en desacato, porque juramentaron diputados que no fueron electos. Pero claro, lo que convenía era tener una avasalladora totalidad del poder legislativo. Pero le fue muy mal. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional sea el presidente del Ejecutivo porque se lo encargó Estados Unidos? En ningún país del mundo un solo hombre ostenta ni de manera regular me refiero temporánea, 2 cargos de 2 poderes del Estado. Solo se ve en Venezuela. Adonis Escobar va a hacer el programa en la radio Nicaragua de 5:30 a 6:30 de lunes a jueves. El Gato Sandinista ahí. Vamos a estar conversando muchísimo. Entonces, para el periodo 2019-2025, Nicolás Maduro resultó electo en su primer periodo, porque el periodo anterior era la continuidad de lo que por ley constitucional le correspondía sustituir al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que había fallecido. En todo caso, quien debió, en un hipotético caso de que Maduro no haya estado en condiciones mentales, salud o bien que se hubiese ausentado del poder, es el vicepresidente de la República Bolivariana, el que debía de asumir tareas como presidente. Pero nombran a un tipo como presidente de 2 poderes de Venezuela, algo estúpido, algo absurdo que solamente se le puede ocurrir al imperialismo, porque es tan desvergonzado, tan sinvergüenza, que ahora ya Trump dijo la idea central de lo que quiere. Es decir, ya no les importa lo que está pasando de ninguna manera en Venezuela con la gente que tiene hambre. El pueblo es lo que menos les importa. Ellos lo que necesitan es acabar con el socialismo. Lo dijo Pelo de Chilote el día de ayer. Fíjense bien, acabar con el socialismo, que ha sido la piedra por la cual la gente ha despertado y ha visto el cambio. Y espero que los estadounidenses esta vez, en noviembre del 2020, que vayan a la urna a elegir, se den la oportunidad de que los gobierne un verdadero ser humano, porque todos los que han gobernado Estados Unidos, a excepción de Lincoln, a excepción de Kennedy, son animales.
Y ahí tienen la oportunidad de votar por Bernie Sanders y darse el chance de que lo gobierne un humano que respete los países y su soberanía, que se dé cuenta que el mayor enemigo del mundo es el cambio climático y que lo provoca la mayor potencia industrializada de este planeta, que es Estados Unidos. Que se dé cuenta que en Estados Unidos hay pobres en las calles que necesitan una educación gratuita, como la que propone Bernie Sanders, que necesita que a todos los estadounidenses, tengan o no tengan seguro social, se les dé derecho a la salud. Entonces tienen una muy buena oportunidad. Por eso ojalá y le den el chance a Bernie Sanders, que hoy, ¿verdad?, después de 3 horas de haber lanzado su candidatura, ya había recibido un respaldo económico de más de $1 millón en 3 horas de haber dicho: me postulo como candidato a las presidenciales, a las primarias del Partido Demócrata, porque él es socialdemócrata para las elecciones 2020. ¿Por qué Pelo de Chilote se ensaña contra el socialismo? Porque en Estados Unidos la pobre gente tiene un criterio que sí le dicen que en martes hay comunismo y hay socialismo y hay que llevar democracia. Ellos financian, ellos dan el dinero para que se vayan a Marte a invadirlo porque hay comunismo. Todo es que hayan ideas progresistas que se opongan a la esclavitud dominante del imperialismo americano. Así estamos en Estados Unidos. Ahorita, si a Estados Unidos se le ocurre ir a invadir la luna porque encontraron petróleo o porque hay comunismo, todos los gringos se quedan callados. Me refiero al pueblo estadounidense. Abran sus ojos. No puedo hablar inglés si no se los dijera en inglés. Por favor, abran sus ojos y desen cuenta que con su dinero, hoy se están enterrando 672 niños en Irak en un mes. 672 niños que gracias a la radiación y gracias a todos los residuos que fueron a dejar a Irak han nacido sin cerebro. Para eso ocupa el gobierno estadounidense, la CIA y sus aliados, el dinero que es de ustedes. Sus impuestos, en vez de estar en todo ese montón de gente que tiene champa viviendo a la orilla de Los Ángeles, a la orilla de San Francisco, a la orilla de New York, de las calles, para eso las debieran de ocupar, no para financiar el terrorismo y el asesinato en países independientes que quieren gobernar como a ellos les plazca la gana, porque precisamente su soberanía no depende de otro país. Ya son 672 en un mes los que mueren, niños en Irak, porque han nacido sin cerebro. Han sido concebidos sin una parte de su cuerpo. Otros han nacido mutilados. Otros han nacido unidos de la cara, de los hombros, del estómago, gracias a la democracia y, por supuesto, a la libertad que ofrece Estados Unidos. Pero les quiero decir algo, porque hoy les voy a contar cuántas bases militares tienen, dónde las tienen y por qué Estados Unidos, si es cierto que sus bases militares son contra el narcotráfico, donde hay más es en Colombia. Y es donde están los laboratorios de cocaína, metanfetamina y todas las drogas habidas y por haber del planeta se fabrican en Colombia y se trasladan a Estados Unidos. Y el mismo ejército estadounidense le da compañía a los que van en aviones, en grandes buques, a dejar la materia, la esencia de la droga al país más consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Y les voy a hablar con números, pero quiero finalizar con esto. Desde el 2004 hasta la fecha, multipliquen ustedes si cada mes mueren alrededor de 600 niños en Irak por las armas químicas y explosiones que fueron a dejar nuestros queridos amantes de la democracia de Estados Unidos. ¿Cuántos llevan hasta hoy? Cualquier cantidad de muertos. El 31 de diciembre del 2004, y esto lo hablé con Camilo Mejía y yo, dieron la vuelta al mundo imágenes donde nacían niños sin ojos, niños sin nariz, niños sin
brazos, sin piernas, mutilados totalmente. ¿Eso queremos para Venezuela nosotros? Esa es la democracia. Y no he visto que se pronuncian los tales derechos humanos. Y hoy, con la doble moral, apareció Luis Almagro diciendo de que se oponía a cualquier intervención militar cuando ha sido el pionero de que Estados Unidos mueva tropas a Colombia y mueva portaaviones para que le lleven democracia a Estados Unidos. Y cuando ha sido el primero en aceptar que John Bolton, que Mike Pompeo, que Mike Pence, que Donald Trump digan de que tienen todas las opciones sobre la mesa. ¿De cuándo acá el imperialismo norteamericano es el dueño del mundo y el fiscal del mundo para determinar lo que se tiene que hacer y a quién acepta en otro país? Precisamente, ánimo hermanos venezolanos y a los que están ahí de vecinos, pueblos, levántense contra su gobierno. En Colombia a diario mueren cientos de personas de hambre, de desnutrición. Hay más de 8.000 kilómetros controlados por el ejército, por el ELN, paralelo al ejército de Colombia. Allí sí hay emergencia humanitaria porque hay una guerra interna. La FARC, que estuvieron fuertes y que la engañó Álvaro Uribe, engañó a los de la FARC y ahora amanecen muertos. Líderes sociales asesinados. Y aparece Iván Duque en CNN dando cátedras diciendo que Maduro es un dictador súper cruel que tiene a Venezuela acabada. De ninguna manera. Pero bien, aquí está el mapa claro. En la Ciudad de México hay 3 bases militares. Esperemos que Andrés Manuel López Obrador poco a poco vaya sacando a Estados Unidos. Porque repito, las bases militares no son para controlar el narcotráfico, no son para controlar el crimen organizado, ni ningún tipo de delito para ayudarle a nadie. Son para mantener vigilancia, representatividad y estar siempre vigilando los pasos de los gobiernos que están en países soberanos. Y desde esas bases, invadirlo. Ojo México, son 3 bases. En Honduras, lacayo rastrero del gran invasor, 3 bases, incluyendo la más grande de Palmerola. ¿Por qué entonces en Honduras no tildaron de dictador a Juan Orlando Hernández? Se reeligió inconstitucionalmente, pero no es dictador. 3 bases militares en México, 3 bases militares en Honduras, para que se fijen cómo estamos de rodeados. Y repito, insisto, no es contra el narcotráfico, porque en los países donde tienen bases militares es donde hay más crimen organizado. Honduras es el más violento. O sea, si es cierto que tener a Estados Unidos y sus bases militares te vuelve un país seguro, te vuelve un país imponente en seguridad, porque entonces Honduras en Centroamérica, que es donde hay bases, el narcotráfico es como pan y agua, incluyendo el propio hermano de Juan Orlando Hernández, un narcotraficante, el propio hermano del presidente. Entonces, sí es cierto que tener bases militares en México, donde matan a periodistas a cada rato, donde matan sicarios a personas saliendo de su casa, donde lo tienen controlado el narcotráfico, el crimen organizado, trata de personas, etcétera. Hay 3 bases. ¿Cuál es el trabajo que hacen esas bases militares? Darle acompañamiento al narcotráfico, fortalecer al crimen organizado, para que a ellos no los toquen. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, vámonos a Panamá, el más plagado de Centroamérica, con bases militares, es Panamá, con 12 bases militares estadounidenses. Es decir, Panamá es una colonia, óigase bien, del imperialismo. Y ojalá, ahora que el Partido Democrático, el Partido Revolucionario Democrático de Omar Torrijos, que está encabezando las encuestas, ojalá y gane y empiecen a deshacerse. Y también Andrés Manuel López Obrador. No lo esperemos de Honduras, que Honduras es lo más servil. Ojalá y también la lucha del pueblo hondureño con Xiomara Castro, con Manuel Zelaya, con el mismo Salvador Narrala, con los periodistas, Ronnie Chávez, de el periodismo hondureño, que ha hecho un gran trabajo,
logren capitalizar al pueblo. Pero hay que trabajar desde la base. Hay que enseñarle a usar las herramientas que el mismo imperio ha construido. El Facebook es una herramienta del imperio. Explotémoslo, utilicémoslo. Nos van a cerrar páginas, nos van a criticar. ¿Que por qué usamos las herramientas del imperio? Porque la autodestrucción del imperio va a ser gracias a sus mismos inventos. Inventar sanciones a los demás países, los pueblos se cansan. Y ese momento va a llegar. Y ojo con esto, Donald Trump, y yo sé que los puchitos están grabando, graben este pedacito y lo juntan así como han grabado varias idioteces. Donald Trump va a provocar el colapso y el hundimiento del imperialismo norteamericano, con su política agresiva, queriendo cautivar al voto radical, al voto que odia el comunismo, que odia el socialismo. Si no, analicemos el discurso que dio en la cuna de la gusanera nicaragüense, pues ahí están todos los gusanos nicaragüenses somocistas que se fueron de aquí. Allá les tuvieron sus hijos nacieron más somocistas todavía que ellos. Están los batistianos de Cuba, que se fueron a refugiar a Miami. Están los venezolanos gusanos, que se fueron a refugiar a Miami. Y ahí, en ese lugar, frente a todos los gusanos y la gusanera, llegó a presentarse Pelo de Chilote. Pero ¿qué es lo que quiere Pelo de Chilote en sí? Con su discurso agresivo contra Venezuela. Simple y sencillamente ganar los votos en 2020 y decir, eso es, va a derrocar a Cuba. Y no lo va a derrocar, anótenlo. Va a derrocar a Venezuela, ese Donald Trump. Hay idiotas que están celebrando esas situaciones y las ponen como que mi presidente Donald Trump. He visto que han subido a Facebook un caitudo nicaragüense, venezolano, cubano, que cualquier momento se le ocurre a otro presidente decirlo, expulso de aquí. Les quito sus garantías porque en su país nunca lo han oprimido. Se han venido aprovechándose, así como un montón de famositos de aquí que se fueron con el conde perseguidos políticos para el extranjero y nadie los está persiguiendo porque no tienen relevancia, no tienen importancia. Entonces, esta es política, esta es una campaña. No crean que es cierto de que ya va a ir a invadir Venezuela. La tiene que pensar 2, 3 y hasta 7 veces. Pero sí, compañero, el día 23 va a ser decisivo. Es el último cartucho que le queda al imperialismo cuando Juan Pueblo, el tal Juan Guaidó, tenga que decir, no convoqué a elecciones, cometí delito, yo sí usurpé, porque él sí usurpó y está usurpando funciones que no le competen y está bien investigado. Y si Estados Unidos no logra una invasión el 23, ya no pudo ni podrá. Y si logra entrar a Venezuela por la fuerza, porque lo que ellos pretenden es hacer al estilo Libia, desde un país vecino, borbandear, así lo hicieron en Libia, así lo hicieron en Egipto, borbandear aéreo. ¿Para qué? Para que responda el país y obviamente va a caer en el otro país, en este caso Colombia, porque los colombianos son los que están arriesgándose. Escúchese bien, el presidente Iván Duque está arriesgando a Colombia. Colombia no tiene la capacidad de enfrentarse a Venezuela. Pero bien, como Estados Unidos sabe que por tierra ellos no tienen ninguna ventaja en guerras, sino que se basan a sus misiles, a sus bombas, que dejan caer en hospitales, que dejan caer en escuelas, cobardemente para atemorizar, y es una guerra más psicológica que otra cosa. Entonces van a querer bombardeo aéreo. Pero Venezuela tiene muy buenos antimisiles que son rusos y cualquier movimiento, fíjense bien, cualquier movimiento en las costas, para que no se dejen llevar que ya están llegando portaaviones, no. Un solo movimiento de un portaavión inmediatamente es identificado por los satélites rusos y se armó, compañero. Y esto no es de alegrarse, esto no es de festejar, no es una fiesta, no son juegos pirotécnicos, ni van a ser juegos del dragón chino que acostumbramos aquí para la Navidad.
va a ser, como decimos en el buen nicaragüense, un vergueo en el cual toda Latinoamérica despertará y lo que se armará será una guerra de índole regional, cuando mínimo. Porque si ya se empieza a mover cualquier país de la OTAN, entonces sí va a actuar China. Estemos claros, mientras el pleito sea regional, China va a estar alerta. Pero Rusia, que tiene demasiados intereses y fondos inclusive en Venezuela de petróleo, porque ha estado comprando y ha hecho una verdadera ayuda humanitaria. ¿Ve? Que está mandando ahorita a Venezuela una ayuda humanitaria de Rusia. Estoy siendo claro, no es para que lo celebremos, pero son los escenarios posibles. Un bombardeo de parte de Estados Unidos desde las bases que tiene en Colombia. En este caso, compañeros, en Colombia hay 9 bases estadounidenses, que son 9 puntos estratégicos, que serían objetos de bombardeo por parte de Venezuela a la hora de ripostar. Entonces, estarían en la línea de fuego los colombianos. Esto es un hecho, pues. Y tienen que asumir las consecuencias del bruto de su gobierno. Porque las otras bases ya están un poco más retiradas. En este caso, las 2 bases que hay en Paraguay, de Estados Unidos, las 8 que están en Perú, y les explicaba las 13 que están en Panamá. Pero donde está más cerca, el objetivo es de Colombia. Precisamente porque ir a la frontera a celebrar un concierto un día antes de que se le venza el momento a Guaidó, para provocar al ejército venezolano. Fíjense bien, ellos van a provocar al ejército venezolano para que posteriormente se empiece a decir, no, los que comenzaron fueron los del ejército de Maduro. Pero hay que estar claro de que esa solo es una propuesta absurda del imperialismo, porque Venezuela solo se va a defender, no va a atacar. Pero ¿cuál es el escenario? Montás el concierto en la frontera, asumís como que va a entrar la famosa ayuda humanitaria, que lo que lleva es un cargamento de armas. Fíjense bien, no es ayuda humanitaria, va como la droga, van pastillas, van productos, esto, pero al centro lo que va es armas, precisamente para armar a los que estén del otro lado queriendo manifestarse en contra de Maduro. Pero Maduro saca el ajedrez y jaque y mate, monta otro concierto al otro lado de la frontera. Y en este otro concierto, al otro lado ya en frontera, dentro del territorio venezolano, ahí va a estar el chavismo. Entonces, la supuesta ayuda, ¿ves? La supuesta ayuda que le llevan Estados Unidos a Venezuela, que no es más que bomba, muerte, luto y dolor, va a estar difícil su entrada. Es ahí donde se puede armar la de San Quintín, porque Estados Unidos, al no poder meter por tierra, por la frontera, tendría que quemar su último cartucho, que sería una invasión unilateral, que desde ya ha sido condenada por todos los países, hasta incluso por el cartel de Lima, que es el que ha pedido que Estados Unidos interponga. Ahora ya están cagados, ahora ya dicen, mejor no, mejor intervención militar no, mejor agotemos la vía, miramos cómo hacemos para meter la tal ayuda. Porque es un hecho de que sienten de que van a ser culpables de la masacre al pueblo venezolano. Porque la destrucción de Libia, Egipto, Irak y Siria nos muestra los escenarios claros de cómo el imperialismo norteamericano jamás ha llevado ayuda humanitaria a ninguno de los países. Y cuando le dijo a Libia que le iba a regresar sus miles de millones de dólares cuando sacaran a Gaddafi, nunca llegaron. No le regresaron lo que le condonaron a Libia, se lo robaron, y más bien lo que le llevaron fue dolor, lo que le llevaron fue luto. Pero los chingastes estúpidos no entienden que estamos ante una agresión dominante colonial. Aquí no se trata de frente sandinista, no se trata de chavismo, no se trata de
fidelismo, de castrismo. Se trata de una dominación que nos quieren imponer nuevamente a volver a la era colonial, volver a ser esclavos. Saludos para Rodrigo. Ven, y a este muchacho que se llama Guy Benavides, yo le voy a explicar. Cuando se invade Vietnam, no se comparaba el poderío militar de Estados Unidos con los vietnamitas. Sin embargo, perdieron la guerra. Cuando estuvieron peleando contra Sandino, aquí, a propósito, ya vamos a celebrar el 85 aniversario, tampoco se tenían ni las armas ni el número del ejército. Sin embargo, como ellos no sirven como guerrilleros en el terreno, sino que operan aéreo, de forma aérea, entonces es ahí donde ves que destruyen. Pero Estados Unidos, querido camarada, no ha ganado ni una sola guerra, inclusive las que ha peleado junto con la OTAN, Francia, el Reino Unido, Inglaterra, Alemania, ni esas las gana, porque por el otro lado ha existido una resistencia de parte de Rusia y de China, que inclusive pues ese binomio Rusia y China es suficiente para derrotar a Estados Unidos. Lo que pasa es que las grandes potencias juegan al dominio y le dice, a ver, pero ustedes dirán, ¿por qué Rusia se está metiendo de lleno en Venezuela? Bien, resulta que Estados Unidos se está metiendo, señor Guy Benavides, que anda más perdido que un perro en procesión, en el territorio de Rusia. Ucrania, lea, para que usted se ponga a debatir conmigo tiene que leer, porque si no se instruye, usted será un servil idiota que cree en Rambo, que cree en todas las películas que ha creado Estados Unidos. Esa es la realidad. Y todo el chingaste. Aquí es otro nivel. Aquí no te vas a venir a inventar. Váyase a Google y mátese solo para que luego pueda competir. Aquí. Que Japón reconozca a Guaidó, que Suiza reconozca a Guaidó, eso no es problema. Que lo reconozcan todos. No es ningún problema. Eso se llama geopolítica. ¿Quién es el que compra en Venezuela los productos? Maduro. ¿Quién tiene el control de la presidencia? ¿Quién firma los cheques para pagarle al Estado? Maduro. ¿Quién tiene el control del poder electoral? Maduro. ¿Quién tiene el control del resto de poderes? Maduro. Aquel solo es un pobre que está saboteando el poder por unos días. Es así de sencillo. No tiene el control de la situación interna de Venezuela. Él es el gobernante para los lamebotas como vos y como Trump, como todos ellos, pero no es el gobernador de los venezolanos, porque no lo han elegido. Ahora, el nacionalismo que se está despertando en Venezuela, al saber que ahora esto es solamente contra el socialismo, ya lo dijo descaradamente, porque es contra el socialismo. Pero te recuerdo, Trump, el socialismo antes de tus sanciones tuvo a Venezuela como el país más rico y próspero de Latinoamérica. Por encima de tus serviles, Colombia, que nunca prospera. Te recuerdo que el socialismo, antes de que metiera a Macri en Argentina, ¿saben qué pasó? Tenía desarrollada la Argentina. Te recuerdo, pelo de chilote, y a todos tus secuaces y gringos lamebotas, gringos caitudos latinoamericanos, que el país que más se desarrolla económicamente ahorita es socialista en Latinoamérica, Bolivia. O sea, a esta gente hay que enseñarla, hay que educarla. Si el socialismo no funciona, entonces ¿por qué los países que tienen mejores condiciones sociales son los socialistas? ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Uruguay? O sea, son preguntas sencillas. Y Colombia, desbaratado. ¿Por qué México se está enderezando? Porque llegó el socialismo del siglo XXI y con una idea mucho más profunda de revolución interna de la política mexicana. No nos engañemos, no nos engañemos. Si a los pobres indígenas los engañaron con espejos, ya nosotros no estamos en taparrabos. Entonces, Venezuela no está sola y basta con saber de que está saliendo derrotado de Siria, Estados Unidos. Otra derrota más. ¿Y qué dice? Israel, seguirle ayudando a los kurdos para que sigan combatiendo al régimen de Al-Assad. Y ya están regresando los Emiratos a poner su embajada. Ya están regresando los otros países. ¿Por qué? Porque hay potencias que ustedes desconocen, queridos puchitos. Hay potencias que ustedes desconocen. Por ejemplo,
Hay 4 países que en guerra actualmente son un poderío y que están a favor de Maduro. ¿Qué importa que el pobre Japón, que aún con la destrucción que le dejaron en Hiroshima y Nagasaki, sigue siendo servil? Solo imagínate, llego, destruyo tu casa y luego me seguí respaldando y apoyando como el perro más fiel. Eso le pasa a Japón. El primer país donde detonaron bombas atómicas los amantes de la libertad de expresión, de la democracia, los gringos, fue en Japón. Y Japón sigue siendo servil a Estados Unidos. ¿Ya? Entiéndanos. Pero hay 4 paisitos que Estados Unidos la piensa 2 veces y que cuando esos presidentes hablan, él tira chorritos y caspitas de frijoles. Y te lo voy a mencionar, querido Puchito. Irán, con Hassan Rouhani. Cuando el barbón Rouhani habla, que a propósito acaban de cumplir 40 años de revolución, igual que nosotros en julio, son boronitas las que le salen a Trump. Cuando Erdogan, de Turquía, habla, le salen caspitas rojas y negras a Trump. Y Turquía está respaldando a Venezuela. En el caso de Rusia, ya es otro nivel, un poquito más alto, ¿verdad? Y China ya ni se diga. Entonces, papito, con esos 4 países que están respaldando a Maduro, en una futura guerra nos destruyeron. Se acabó Latinoamérica, no se equivoquen. Esto no es Venezuela, estúpidos. Esta es la región latinoamericana, la que está en juego. Yo no sé por qué hay gente tan sonsa, tan tonta, que cree que sí, hay que saquen a Maduro, que saquen a Maduro. No van a sacar a Maduro, van a destruir Latinoamérica. Porque no se van a tirar caramelos, ni va a ser una guerra de guerrilla. Vos con tu aquí y yo con la mía. No, son misiles. Los que van a tirar es por bandeo aéreo. Es una masacre lo que se avecina hacia Estados Unidos. Gracias, Eliseo Berrío. Y para rematar la Corea del Norte, pues. Y imagínense que insólito. Solo porque se cagó contra Corea del Norte, Donald Trump, entonces ahora lo quieren nombrar héroe premio Nobel de la Paz. O sea, este es un chiste. Un asesino que amenaza con invadir Venezuela, igual que hizo Obama, premio Nobel, invadió países de Oriente para adueñarse de su petróleo. El premio Nobel de la Paz. Oye, es ridículo. Entonces, para ser premio Nobel de la Paz, ahora tenés que promover la muerte. Pero no en tu país, sino en los demás, porque no te importa. Pero a nivel del mundo, estos degenerados tienen 800 bases militares para controlar al mundo. Pero Rusia defiende a Venezuela por 2 razones. Una, tiene intereses económicos, es la más poderosa de las razones. Hay inversión rusa y no va a permitir que llegue Juan Pueblo y destruya esa inversión que Rusia tiene y le robe, como suele hacer Estados Unidos. Y la otra es que geopolíticamente Estados Unidos, saludos Elvita Rostrán y Michelle Reyes, saludos JM Caballero, Juan Nicaragua, mi hermano también. Y es que Estados Unidos se metió en el patio trasero de Rusia al estar apoyando a Ucrania. Y al estar ahí de vecino, Ucrania y Estados Unidos, J que J y que J, y ahorita acaba de aprobar un montón de millones de dólares para apoyar la seguridad ucraniana. Entonces vamos a apoyar a Venezuela, que es tu patio trasero. Esto es sencillo. Así se mueve la geopolítica. Veniste a meterte a mi territorio, ¿verdad? Ok. Este territorio te dije no lo toques. Te dije también que Venezuela era mi aliado. Ok, ahora te metiste aquí, voy para allá. Eso así se mueve. En países de la OTAN, ya sabemos, como dice Eddie Mendieta, que ellos tienen, saludos, compañera Gerselonel Hernández y Ernesto Flores. Estados Unidos tiene base en los países de la OTAN, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque son sus serviles que a la hora de atacar un país lo hacen en vaca, como conocemos en el buen nicaragüense. Hay algo importante que les quería decir, y es que en el caso de Brasil se propuso, ¿verdad?,
se propuso en el caso de Brasil de que hicieran, escúchense bien, una base militar actual, llegando Bolsonaro al poder. Pidieron que se instalara una base militar. Ahí nomásitos tuvo problemas. Y a propósito de Bolsonaro, tiene problemas internos y ya se voló a uno de los peces gordos de su gabinete de gobierno. Por corrupción, entrando. ¿Ya? Y está amenazando con destruir la Amazonía y que es el pulmón de Latinoamérica y nos fundamos. Y el cambio climático nos desbarate y nos quememos. Eso es lo que quiere la derecha y ese es el servilismo que promueve Donald Trump. Pero bien, según fuentes, fíjese bien, en Colombia se invierte en el 2017 el 3.1% del Producto Interno Bruto en gasto militar, equivalente a 9.713 millones de dólares en Colombia. En ese país es la segunda más alta de la región sudamericana, según un informe. El tercer país con más dinero destinado a su ejército es Argentina, con 5.680 millones. Colombia le destina del presupuesto, escúchese bien, en vez de destinar para el hambre que viven en Cartagena, para el hambre que viven en Barranquilla, en todas esas zonas, en Cúcuta incluso, donde quieren llevar ahorita la ayuda humanitaria, invierte en su ejército más de 9.700 millones. Otro país que invierte en ejército es Brasil. Y el tercero, Argentina, donde la miseria, donde el hambre, donde la pobreza abunda. El dinero para la muerte es lo primordial. En México el gasto supera los 4.000 millones. Y esto lo pueden buscar ustedes porque es un reportaje hecho por un medio internacional. Gringo, por cierto, servir al imperio, la BBC, una cadena que es servir al imperialismo. Entonces dice que hay una información muy buena, que en Perú se está invirtiendo mucho dinero con el propósito de fortalecer las 8 bases que hay, en Perú. Pero el Perú está desbaratado económicamente. Pero tienen bases militares y para eso sí hay suficiente dinero. Estados Unidos, como les decía, tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo. De ellas, 76 están en América Latina. Con 76 bases en América Latina, lo que pretende la bestia es dominarnos, es colonizarnos y convertirnos en una estrellita más, a como hizo con los estados de Texas, que pasaron a ser Texas, ahora del gran imperialismo, México, Baja California, que era de México, todo eso que se le robaron a México, eso quieren. Nicaragua, la estrellita 54, 55, 56, 57, no sé qué estrellita nos quieren poner, pero no se lo tenemos que permitir. Pero la próxima estrella quieren que sea Venezuela, y distante. Primero debieran de apoderarse de México, luego venirse para Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y luego saltarse al sur. No, pero quieren primero irse a donde está el oro negro, donde está verdaderamente el interés económico y político. ¿Dónde no han podido instalar bases? Bueno, ya saben, Nicaragua, país rebelde. En El Salvador hay bases estadounidenses. En Costa Rica hay, que es con el disfraz, en Costa Rica, que es para apoyar la policía costarricense, pero hay, y es mentira de que es para eso. Pero hoy quiero recordarles lo que dijo el libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América Latina de miseria en nombre de la libertad. Los Estados Unidos están destinados para plagar la América Latina de miseria en nombre de la libertad. Entonces, para traernos libertad, nos van a imponer la miseria.
Y esas sanciones que le aplican a los países que no concuerdan con sus pensamientos son precisamente para dejarnos claro de que ellos son la potencia, son el dominante y no quieren aceptar que son una bestia decadente. ¿Cómo está actualmente Estados Unidos? Con un presidente que prefiere cerrar el gobierno para que le financien un muro. ¿Y dónde están los derechos humanos? Construye muros para dividir a la gente. Construye muros para sacrificar niños que están muriendo en la frontera o encarcelarlos, separarlos de sus madres y llevarlos presos a cárceles de menores. No existen derechos humanos. Eso está pasando en Estados Unidos. Pero nadie, dice Heriberto Valle, porque es una potencia, eso no le justifica. Porque en la Carta de las Naciones Unidas, querido, no sé si sos puchito, pues, pero la verdad es que pensás como tal. En las Cartas de las Naciones Unidas, cuando se fundaron en 1945, se determinó el principio de igualdad, que todos los países, sin distinción de chantaje económico como potencia económica, son iguales ante la ley. Y que ningún país podría invadir a otro si no era por el consenso de todos los Estados miembros. No se quedó en esa carta que se harían acciones unilaterales como la que Estados Unidos ha hecho. ¿Ve? Ahora, para el estúpido que se llama Ricardo, dice, me recordás al hijo de Maduro en los caballos que son. A mí no me interesa recordarte a la puta que te parió. ¿Me entendés? Eso no me interesa, porque sos tan borrego, tan servil y con un cáncer en el cerebro, tranque y paro, es lo que tenés, que no tenés capacidad de proponer. Pensé que era algo más importante. Y dice Diana González, pero le tiene miedo Estados Unidos a Rusia. No solo a Rusia, le tiene miedo a la coalición que pueda formar. En el momento de la destrucción del imperialismo, se va a hacer una coalición y va a ser Rusia y China. Pero para que diferenciemos y les expliquemos, durante la historia solo se reconocen 2 o 3 invasiones de Rusia a países libres, en antigua Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos, más de 60 intervenciones militares en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial. Para que estemos claros, China solamente se ha limitado a defender su soberanía. China no invade, sin vergüenza. Una comparación maléfica que sacó un puchito, un chingaste, donde dice que China invade. No es cierto. China no anda invadiendo con borbandeo, te invade con productos, con consumismo. Te comes lo que produce China, te gastas lo que produce China, pero nunca te va a invadir China con un borbandeo. No le interesa la guerra, por eso su economía va creciendo. ¿Cuántos millones pierde en misiles que no funcionan para derrocar gobiernos? ¿Saben cuánto perdió en Siria Estados Unidos? Millones de dólares. En cambio, los señores de China no están pensando más que en defenderse. Me invadí mi espacio marítimo. Espérate que ahí voy. Espérate, ¿querés joder a uno de mis aliados? Espérate que ahí voy. Pero no dice China, bueno, como Colombia está apoyando abiertamente a Estados Unidos, voy a invadir Colombia. No lo dice. Porque es un país que tiene fracasado a todo un pueblo. Nunca ha invadido un país por puro gusto político. China, sin vergüenza. Aquí los únicos que invaden por el único capricho de que no piensen igual que ellos son Estados Unidos. Y los únicos que tienen carácter de dominio militar y esclavista son los Estados Unidos. Porque China no tiene esa política. China tiene un dominio regional a nivel del mundo, pero es económico. Ellos piensan sustituir de una vez a Estados Unidos y por eso lo tienen con una deuda. Estados Unidos le va a pertenecer a China. Yo no sé quién está equivocado aquí. ¿Y por qué no se van a Rusia? ¿Y por qué no se van a China? Si es cierto que son desarrollados. Sí, hombre, me voy a ir a China como está al otro lado, como los Estados Unidos, aquí cerquita. Si la pobre gente idiota se va aquí nomás a Estados Unidos, ¿por qué está al otro lado del cagadero? Pero no es cierto que porque vas a irte a ganar el montón de reales. No, si en Estados Unidos, si no te transís
Si no ahorrás, te morís de hambre. Y peor cuando llegás ilegal. Tenés que andar perseguido, con la maleta en el pantalón, porque siempre anda la gente ahí de migración vigilándote por expulsarte en el país de los derechos humanos, donde te lleva un montón de gente durmiendo ahí en unas champitas, unas casitas portátiles. Hoy duermen aquí, mañana allá. Entonces nadie se va a China porque sencillamente está al otro lado del mundo, en Asia. Pero hay países donde la calidad de vida es mucho mejor que en Estados Unidos. Países europeos inclusive. Holanda, Suiza. Mucho mejor la calidad de vida que en Estados Unidos. Pero están en el otro continente, en el europeo. Hay países súper más desarrollados que Estados Unidos. Y me refiero en términos de Producto Interno Bruto. Es decir, que producen más de acuerdo a su densidad poblacional. El gigante, como tiene los millones de habitantes y todos los estados que se robó, entonces es un poder. No es cierto. Estados Unidos está fracasado, con un presidente que cierra el gobierno para hacer un muro, con un Congreso que ahí más bien ya le dijeron, deja de seguir invadiendo Yemen con tus aliados, ya le prohibieron a Estados Unidos. Otra derrota que tiene en Yemen, matando a la gente de hambre por el simple hecho de adueñarse de los recursos petroleros, matando a la gente con Arabia Saudí porque no les interesa la democracia. ¿No sabían ustedes que Kuwait no celebra elecciones? Chingaste, edúquense. ¿Por qué no le llevan democracia a Rusia? 25 años en el poder, Vladimir Putin. Estamos esperando, llévenle democracia. Tiene petróleo, cachimbo el petróleo. Tiene en Rusia Vladimir Putin. Vayan, corran, órale, balazo, cáiganle. Ya está, pues, llévenle democracia a China. En China el presidente es vitalicio, no hay elecciones. Llévenle democracia. China necesita democracia porque dejaron al presidente vitalicio y eso significa dictadura, porque el hombre va a permanecer hasta los últimos días de su vida en esta tierra. Llévenle democracia. ¿Por qué no le llevan democracia a China? Estos pendejos creen que nosotros estamos entaparrados o que seguimos pensando como idiotas. No, ellos le llevan democracia a los países pequeños para adueñarse de sus recursos naturales. Ellos le llevan democracia a los países más indefensos. Ellos le llevan democracia a los países que, inclusive, aunque no hayan violaciones de derechos, se las inventan por el simple hecho de pensar con la izquierda. ¿Por qué no llevan ayuda humanitaria a Haití? Desbaratado está Haití. ¿Por qué no llevan ayuda humanitaria a Haití? ¿Por qué no llevan ayuda humanitaria a la República Democrática del Congo? En el Congo se está muriendo la gente, ébola. ¿Por qué cantidad de enfermedades? Lleven esa medicina allá. La están requiriendo. Sinvergüenza, imperio, asesino. Basta de mentira. Si quieren ustedes llevar ayuda humanitaria, llévensela al montón de hondureños que se están yendo allá para Estados Unidos y que están en la frontera con México. Esa gente son caravana tras caravana que salen porque no aguantan a Juan Orlando Hernández. No tienen ni para comer. Y cuando salen a las calles los manda a matar y les echa hasta el ejército, acompañado y dirigido por el ejército de Estados Unidos que está en la base de Palmerola y las otras 2 bases que hay en Honduras. No vengan a querernos dar cátedras de derechos humanos. No venga la OEA a quererle dar cátedra de democracia a Nicaragua. El concepto de democracia es ambiguo para ustedes. La aplicación de democracia que ustedes proponen es una burda burla al pueblo. La democracia es la práctica, es llevar las obras al terreno, que la gente vea que se empoderó de ellas, es que se construyan viviendas. Más de 2 millones de viviendas ha construido el dictador Nicolás Maduro. ¿Saben cuántas ha construido Iván Duque? Ni una. En Colombia. Ni una. Y ahí dice Pinolera de Nicaragua algo que tiene toda la razón. Y a los que les gusta ahorrar, ahorren en oro. Ahorren en oro. Que el dólar va a desaparecer. El dólar está sustentado en petróleo. Y cuando el petróleo desaparezca, porque va a llegar un momento que el petróleo tiene que desaparecer, porque es un recurso no renovable. Y ya se están inventando vehículos hidroeléctricos. Ya la ciencia va avanzando. Pero ¿qué pasa? Cuando se inventan ese tipo de cosas, al rato amanecen muertos los inventores,
para que no continúen con eso. Los que inventan las curas para los virus creados en Estados Unidos, porque el SIDA fue un virus creado en Estados Unidos, que lo fueron a regar a Vietnam para que se murieran los vietnamitas. Pero ¿qué pasó? Como tenían la necesidad fisiológica de tener sexo, los gringos se cogieron a las vietnamitas y nos trajeron el virus a regarlo aquí, a Latinoamérica. Ellos fueron los cerdos que trajeron ese virus, porque pensaron que aún con esos virus iban a acabar con los vietnamitas. Y los vietnamitas le dieron cátedra y los mandaron derrotados de allá. Y los mataban con lanzas envenenadas, con leche sapo, con tonteras, porque no tenían las grandes armas. Pero en guerra de guerrillas Estados Unidos no sirve para nada. Mientras Cuba manda brigadas de médicos al Congo, a Brasil, a todo el mundo, ejército de médicos, Estados Unidos manda ejército con balas y municiones a matar. Y entonces, mientras en Estados Unidos la educación es privada, tenés que pagar, en Cuba es gratis hasta la preparación profesional. Entonces, ¿qué derechos humanos hablan? ¿De qué derechos humanos hablan? Mientras en Estados Unidos hay un índice altísimo de obesidad, Cuba es el país más sano en obesidad. Mientras en Estados Unidos hay desnutrición, en Cuba no hay desnutrición. Y nacen los morenotes, la mujerona morena de 9 libras, 10 libras, y llegan a pesar 180 libras con un tamaño de 7 pies de altura. Y entonces, ¿dónde está la desnutrición? Es sencillo. Esto es sencillo. A ver, dice, Gato dice, ¿por qué no? Imagínense las preguntas de este muchachito Arturo Sánchez. Brother, hagan preguntas concretas, donde pueda haber un debate. ¿Por qué no vivo en la casa del comandante Daniel? Porque tengo donde vivir. A diferencia de un sinnúmero de personas que andan en las calles, que han quedado sin vivir, sin empresa, que han quedado sin trabajo, precisamente por la estupidez de querer ostentar el poder por la fuerza en Nicaragua. Aquí los puchitos desbarataron el país, porque no podían ver que el país de izquierda en Centroamérica crecía más que todita las rameras de Estados Unidos de derecha. O sea, hasta ahí partamos, pues. Cuando ya te ven que vas para arriba, entonces le empiezan a aplicar sanciones. ¿Por qué creen ustedes que se van los empresarios a sentar con el presidente Daniel? Porque saben que el presidente ya les dijo, está bien, me aplicó sanciones a Estados Unidos. Pero China, Taiwán necesita que hayan países que lo reconozcan para continuar siendo país. Porque China Popular se quiere adueñar de China, de China, Taiwán. Quiere que se reunifique una sola China. Y repito, a diferencia de Estados Unidos, que tiene un proyecto a mediano plazo y que planifica para 10 años, en el caso de los chinos planifican para 50. Sus planes son para 50 años. Precisamente, nombrar a Xi Jinping presidente vitalicio les va a permitir tener una continuidad permanente de un modelo de gobierno sólido. Aquí no, en Estados Unidos. Imagínense que diera la sorpresa a Bernie Sanders, el giro que daría. Porque ya no es fácil como antes, que mataron a Kennedy. Ya no la tendrían fácil de matar a un Bernie Sanders mañana porque diga, cero guerra. Vamos a centrarnos en economía estadounidense y a invertir el dinero que se invierte en guerra en otros países en la defensa. Solo si nos atacan, vamos a defendernos, pero no vamos a seguir invadiendo países del mundo. Imagínense un presidente de Estados Unidos así. Lo esperaría el mundo. No vamos a meternos en los asuntos internos de todos los países, que cada quien resuelva sus problemas como quiere. Listo. Saludos, María Gabriela. Ve, y a Eliscar Morales. Estamos esperando que eso pase. Ojalá un día pasara, pues, de que se le diera la oportunidad. Entonces, ellos planifican para 2 periodos consecutivos. China ya planificó para mientras le dé vida a Xi Jinping. Entonces, esas son las diferencias. Y por eso es que no pueden mover fichas en contra de China. A alguien se le ocurrió en Estados Unidos de que hubiera presidente vitalicio y el Congreso se opuso. No. Espérate, nada de presidente vitalicio. Aquí vamos a hacerlo máximo 2 periodos. Pero ¿qué le va a permitir a China tener a ese dictador, a ese hombre de por vida, mantener su política macroeconómica, social, por supuesto,
sólida, bajo un mismo lineamiento, porque aquel va a mantener su programa, le va a dar una continuidad exhaustiva, permanente, y la va a fortalecer. Es sencillo, eso pasa en China. Saludos, Lobato y Manuel García, Blanca Rosa Hernández. Entonces, compañeros, camaradas, entendamos que aquí lo que quieren es colonizarnos. Por eso es que la mujer tiene que salir a combatir. Por eso es que el hombre tiene que salir a combatir. Nosotros no podemos matarnos entre los nicaragüenses. No. Pero si viene el imperio, hay que repartirle los chocolates que le repartió Sandino. Sencillo. O somos libres para siempre, o volvemos a ser colonia del imperialismo, y nuevamente, como cuando nos dirigían desde la Capitanía General de Guatemala, en tiempos de los españoles, así vamos a hacer. ¿Ves? Dirigidos desde allá, con un virreinato, que ahora esta vez sería un presidente estadounidense, y seríamos un Puerto Rico más en Centroamérica. Yo no sé quiénes quieren, saludos Edgar Borges, quiénes quieren ser un Puerto Rico. ¿Saben cómo vive Puerto Rico? ¿Hasta dónde le dan importancia a Puerto Rico? Que Puerto Rico es un estado más, como California, como San Francisco, como Miami, es un estado más, pero no tiene derecho a votar para presidente. Ellos son gringos, pero no pueden votar por el presidente. Escogen un gobernadorcito de allí, de ellos. No tienen el mismo presupuesto asignado que se le asigna a New York, que se le asigna a Oklahoma, que se le asigna a Los Ángeles. No lo tiene. Y cuando sucedió la desgracia del huracán Irma, que llevó muerte, destrucción, ahora dice Donald Trump, no, espérate, a mí me interesa más construir un muro que reconstruir la destrucción que te dejó en tu país. Para mí vos no existís. Vos sos un estado más, pero no me importa cómo estés. Y ellos siguen servirle. Y tuvieron preso. No recuerdo el nombre ahorita, el compa que era abogaba por la independencia de Puerto Rico. Y no ha nacido alguien que se quiera independizar. Un Puerto Rico, una isla linda, que con solo su turismo viviría tranquilo, viviría feliz. ¿Ustedes creen que Cuba, si no fuera por el embargo y las sanciones que tiene Estados Unidos, quién no quisiera visitar Cuba? Si es una isla paradisíaca bellísima, ¿ah? Con un contexto histórico, político increíble, y sobre todo con una disciplina social que a ellos no les importa. El gusano que se va de Cuba es sencillamente porque aspira al capitalismo y porque quiere ser capitalista, adinerado. ¿Por qué batistiano? Porque piensa en una era nueva de Batista en el poder cubano. Sencillo, queremos que se desarrolle Cuba. Quiten el bloqueo y dejen que cada quien gobierne como quiera. Quieren que Venezuela no siga sufriendo, no le lleven limosnas, regresan esos 30.000 millones de dólares y ellos tienen que reconstruir su economía, fortalecer su economía. Quieren que los nicaragüenses nos desarrollemos, quieren que los nicaragüenses tengamos paz y tranquilidad. Regrésennos y páguenos los 17.000 millones de dólares que les condonó doña Violeta y no nos vuelvan a dar ni un peso, que con eso tenemos nosotros, para que en este país haya suficiente generación de empleo y desarrollo social y económico. Basta de sanciones, no sigan sancionándonos, déjenos en paz. Si no nos van a ayudar, no nos jodan la vida. Si no le van a ayudar a Nicaragua, no le sigan quitando ni sancionándolo, porque hay países interesados en invertir aquí. Italia viene ahorita a construir. A propósito que en Italia se está gobernando el socialismo también. Italia viene a construir a Granada un monstruo de restaurante, una cadena de restaurante. China-Taiwán va a invertir más de 800.000 millones en compra de café, de productos, y se va a meter a un mercado en Nicaragua, donde ya no va a ser necesario estarle exportando e importando a Estados Unidos. Solo basta con que ya te hagas a un lado, maldito imperio asesino.
No te necesitamos, no te necesitamos. Lo único que queremos es que nos dejen en paz, que nos dejen vivir tranquilos, seleccionar quién nos va a gobernar, de qué manera lo va a gobernar y ya está. Y al que no le guste Nicaragua, hazte un volado. Donald Trump, llévatelo. Y que se vayan todos los gusanos y nos dejen la Nicaragua para los que la amamos, para los que somos sandinistas, para los que somos nacionalistas, para los que somos patrióticos y somos antiimperialistas. En el 85 aniversario de celebrar este 21 de febrero la muerte de nuestro general de hombres y mujeres libres, lo menos que podemos hacer para honrar su memoria como nicaragüenses y recordarle que aún ni siquiera nos han dicho dónde quedó el cuerpo de Sandino, los asesinos, gringos y somocistas, es ser nacionalista. El mínimo compromiso moral que tenemos con la sangre de Sandino es no ser servil, es no celebrar sanciones, es no festejar que estén jodiendo al país los gringos. Así que, para que sepan, la única virtud que tiene que tener el nicaragüense es su antiimperialismo, es su nacionalismo. Nicaragua para los nicaragüenses. El que quiere ser gringo que se largue. Váyase, a ver si lo van a dejar entrar como Pedro por su casa al imperio y no lo devuelven para atrás, a como lo suelen hacer. No es cierto que esté la felicidad allá. Entonces, 85 aniversario. Recordemos la sangre de Benjamín, que fue la sangre que agarró con sus manos Sandino. La carne de Benjamín. Imaginemos a Benjamín arrastrado por caballo en el Coyotepe, en las calles, dejando su piel desgarrada. Imaginemos esa escena por estos gringos. Imaginemos cómo violaban en los tiempos de Somoza a nuestras mujeres nicaragüenses, a nuestras campesinas. Imaginemos cómo le cortaban la cabeza a los campesinos, los gringos, y de allí fue que Pedrón aprendió el famoso corte chaleco. ¿Cómo vas a ser servil de los que vinieron a matar a tu sangre? De los que quisieron ser presidentes y gobernarlo desde el imperio. Y ya no les bastó desde el imperio, sino que mandaron aquí a un sujeto como William Walker, Byron Cole. No es posible que hayan nicaragüenses que olviden su historia y se den cuenta que el interés de Estados Unidos toda su vida es convertirnos en una colonia de ellos. Y saben que para 2030 van a tener problemas. Ya no se van a poder seguir bebiendo las heces fecales purificadas. Y por eso quieren el lago. Y las próximas guerras no van a ser por petróleo, porque el petróleo va a estar obsoleto, inservible. Van a ser por agua. Y como van a ser por agua, a nivel centroamericano, el país que tiene la mayor masa de agua dulce se llama Nicaragua, Nicaragüita. Y la tenemos que defender, porque si no, le vamos a comprar el agua a los gringos. Y ese es el interés de llegar al poder ahorita. Pero los pobres chingastes no se dan cuenta de que solo un gobierno con moral, como el de Daniel Ortega, nos va a garantizar independencia. Un gobierno servil simplemente a cada problema le busca solución. Y la solución de los gobiernos de derecha a nivel del mundo es privatizar los recursos naturales. Es privatizar los recursos del pueblo, vendérselos a compañías extranjeras para que posteriormente todos nosotros se los compremos a un costo del duplo, triple y hasta el cuádruplo. Y eso no lo deben permitir los verdaderos nicaragüenses. No lo debemos permitir. Repito, por el agua que tenemos, por el Cocibolca. Ese lago es una mina donde podemos hacer riqueza. Si nosotros no nos dejamos quitar el lago, vamos a venderles el agua. No, aquí no se adueñan de ella. Si quieren agua, se la vendemos. Les vamos a vender el agua. Pero conservemos el lago. Dejemos de estarle tirando basura. Y conservemos un gobierno que lo defienda. Porque si no, después, si aquí se sienta la derecha, no vamos a salir de las calles, porque vamos a vivir protestando y reclamando por cada cosa que hagan, y serán verdaderas reivindicaciones sociales que hemos logrado con este gobierno y no las podemos perder por el capricho de la burguesía.
La burguesía puede comprar el agua purificada, usted y yo no, porque la bebemos del agua de la paja. No se equivoque. Aquí los chamorritos, aquí los Ortiz, esa gente no. Se va a la llave, abre usted su grifo y bebe agua. Ellos no, ellos toman purina. Ellos toman agua del monte de no sé dónde. ¿Ah? Y para ellos están utilizando Juana Francisca González. Me están leyendo la mente. Para ellos están utilizando nuestros acérrimos enemigos rivales. Vayan a investigar en el mapa nicaragüense hasta dónde llegaba Costa Rica y hasta dónde llegaba Nicaragua. Guanacaste era de Nicaragua. En el mapa antiguo de Centroamérica. Pero le quedó por una negociación precisamente de los mismos chamorros, de los mismos animales que nos gobernaron en tiempos serviles al imperio. Sí, cedele eso. Y ya está, porque se lo dijo un gringo, se lo cedieron y listo. Eso es lo que hace la derecha en este país. Servirle en bandeja de plata todo lo que puede. Ya lo hizo la Violeta, pues. Sí, no me pagué. Andate tranquilo. No me pagué. Así que todas estas rameras y rameñas no me va a pagar Estados Unidos para que recuperemos este país. Sea esa. Y todavía la quieren enaltecer. No, una cosa es que haya llegado a ser presidenta de Nicaragua. Y otra cosa es que sus funciones las haya ejercido en pro del beneficio del pueblo nicaragüense. Y no fue así. Todos los terrenos que tiene aquí en Riva, ¿verdad?, cerca de la bahía de San Juan del Sur, la Violeta nadie se lo saca. Pero anda a ver, inventan propiedades que tiene Daniel Ortega. Y yo te aseguro que Daniel al llamarlo no se lo comprueban porque no son de él. Pero sí, ahí vayan a preguntar. Violeta Barrios de Chamorro y la familia Chamorro tienen propiedades millonarias ahí en las costas de San Juan del Sur. De tierras piñateadas, brother. Tierras que eran del Estado. Porque las costas, dice la ley, que son propiedad del Estado de Nicaragua, como tal. Entonces, cuando estos imbéciles hablan de libertad, hablan de servilismo al imperio. Aquí tenés la libertad de hablar, tenés la libertad de invertir, de hacer lo que querrás. ¿Cuál es la libertad que requerís? Si es hasta libertinaje lo que tenés. Y ni uno de tus de gobierno, Ricardo Liu, que hasta tu nombre es falso, y no dan la cara como la damos nosotros, ningún gobierno se puede comparar con la administración de Daniel Ortega en términos de desarrollo político, social y económico. Hubo una estabilidad increíble en este país durante 11 años de tranquilidad, hasta que se le ocurrió a los estúpidos como vos pensar que estaban presos solo porque están desde el imperio latiendo desde una computadora y un maldito celular. Entonces, como se les ocurrió a ustedes de que Nicaragua no era libre, por el simple hecho de que no está Arnoldo en el poder, de que no está la Violeta en el poder, de que no está Bolaños en el poder, pero ¿de qué libertad me habla? Yo soy libre porque tengo educación gratuita y eso es democracia. Yo soy libre porque la luz no se va, estoy aquí, la luz está encendida y estoy transmitiendo en vivo. En tiempos de Bolaños, de tu democracia, no existía esa oportunidad. Y entonces, vos querés la democracia de los apagones. Vos querés la libertad del cobro de boletín. Eso es ser libre. Éramos presos de nosotros mismos por no conocer nuestros derechos. Y les digo algo, si en aquellos tiempos ha existido Facebook, Arnoldo no dura ni un año en el poder. Porque estas herramientas son las que confunden a la gente y les hace olvidar las cosas que realmente se han llevado a la práctica. Y siempre insisto, la democracia no es un concepto escrito que signifique demos tal, gracia tal, poder del pueblo. No, no es un concepto, es una práctica. Y si vos decís en tu concepto que tenés democracia, pero no la veo, pero no me lo mostrás en la reivindicación de derechos, tu democracia es el concepto de Estados Unidos, no la que yo requiero como ciudadano para desarrollarme. Yo como ciudadano requiero de obras y no cuechos.
Entonces, aquí el único gobierno que ha estado comprometido con el desarrollo de su pueblo y de forma colectiva, porque bien es cierto, ¿cuál era la mejor carretera en tiempos de Arnoldo? La que conducía a su finca, Los Chiles. El resto estaban desbaratados. Prohibido olvidar. En tiempos de Bolaños, que pasaba más en su biblioteca que gobernando, y en persecución a Arnoldo, igual. Y no nos dejaban gobernar, y que no sé qué. Oye, pero si nosotros llegamos al poder con 38 diputados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y gobernamos. Lo que pasa es que a ustedes nunca les importó el pueblo, solo sus intereses mezquinos y personales. Precisamente por esos pueblos de Nicaragua no podemos votar por partidos electoreros y por candidatos que cuando quieren el voto llegan, te abrazan, te besan y todo a tu casa, pero después ya no se acuerda que tu calle está destruida, pero después ya no se acuerda que en tu casa no hay luz, no se acuerda que tus hijos van a la escuela, van al centro de salud a chequearse su salud. Así que, queridos puchitos, sé que le están tirando, ¿verdad?, a la página. Este ha sido un día duro, porque no crean, a partir de lunes que comencemos en el programa de Radio Nicaragua, ya les dije, el Gato Sandinista se traslada a Radio Nicaragua de 5:30, ¿verdad?, a 6:30 de lunes a jueves. Ahí vamos a tener muchísimo contenido. Vamos a desmentir todas las asquerosidades de los medios golpistas, que ya los conocen ustedes quiénes son, y de eso me voy a encargar yo. Y repito, el hecho de que yo sea campesino, el hecho de que ustedes vengan y estén grabando ahorita en mi Facebook Live, corten pedacitos y le peguen estupideces, les quiero decir, puchito, me han dado una fama y me han dado a conocer que no la merezco. Yo no quiero fama, ¿por qué me la están dando? Si yo no la quiero, quiero servirle a mi patria y a los revolucionarios conscientes de corazón que quieren que esta Nicaragua continúe siendo libre y no servir al imperialismo, que quieren que esta Nicaragua se desarrolle. Y se va a desarrollar. Todo lo que sancionaron los gringos con sus bancos, aquí viene China y los va a resolver. Ya se aprobaron los préstamos. Entonces, para que lo sepan, voy a estar en la Radio Nicaragua. No nos van a callar. Aún con amenazas, aún con todo lo que han hecho, no pudieron ni podrán. Tengan la fe que tanto Venezuela como Nicaragua como Cuba son un ejemplo de dignidad para toda Latinoamérica, que no son serviles a ninguna potencia, a ninguna. No es cierto que Maduro le sirva a China, le sirva a Rusia, no, porque esos dos países no necesitan que alguien sea sapo de ellos, servil de ellos. Esos países solo te dicen, ¿tenés petróleo? Te lo compro. No te dicen, tenés petróleo, ya te voy a llevar democracia para quedarme con tu petróleo. China no lo hace. Si no saquemos cuenta, pues a China le quedaba cerquita ir a invadir Libia, ir a invadir Siria, ir a invadir Afganistán, ir a invadir Pakistán, ir a invadir Irak, todos los países que han invadido Estados Unidos. Pero no, China no dice, es que tenés oro, voy a invadirte, porque la próxima moneda es el oro. El que ahorre en oro, ese la va a hacer. Porque tanto China como Rusia, ¿verdad?, están respaldando su moneda en oro, y no oro negro, sino en oro. ¿Estamos claros? La están respaldando en oro. El que vaya ahorrando sus lingotitos de oro, el que vaya comprando sus pedacitos de oro, va a tener un ahorro efectivo. El que vaya ahorrando papeles verdes que no valen nada, cuando se dé el caso del nuevo orden mundial que lo va a imponer China, no lo va a imponer Estados Unidos, es hasta entonces donde se van a dar cuenta de que el imperialismo decayó. Felicitamos y el saludo especial, como decía un compañero, para la Policía Nacional. Vamos a ver, aquí alguien me está dando, dice, José Acevedo, estás equivocado, el problema es que Maduro y sus compinches se roban millonadas, ¿por qué no lo decís? José Acevedo, a vos te lo dijo CNN y te lo dijo la BBC. Ese es el problema, tu cerebro. ¿Ya lo entendiste? 38 mil millones de dólares le debe Estados Unidos. Te voy a recordar que Estados Unidos empezó las sanciones desde 2015 contra Venezuela.
pero pequeño chueque, como a ustedes, la razón siempre se la dan al imperio, le lamen las bolas y la zanja de aquello, entonces no entienden esa parte. Que se lo robó Maduro, que se lo robó Chávez, que los hijos de Chávez tienen un gran carro, que los hijos de Maduro tienen otro gran carro. Solo esa idiotez saben decir. Pero no te vas a leer desde cuándo están las sanciones. No puede comprarle Rusia. No le puede comprar Rusia todo el petróleo a Venezuela, porque Venezuela tenía un tratado con Estados Unidos y agarraron una empresa que tiene en Estados Unidos, Venezuela, y la sancionaron. Aquí estamos claros, las sanciones van, las sanciones vienen. Si tanto quieren a Venezuela, quítenle las sanciones y déjenos gobernar en paz. Si no, decime vos, ¿cómo está Colombia? Vamos, respondámonos. Tengo todo el tiempo. ¿Cómo está Colombia que todo el tiempo ha sido servil a Estados Unidos? A ver, si ser servil a Estados Unidos es la solución de todos los problemas de un país. A ver, Puchito, háblenme. ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo está Costa Rica? Vamos, Ricardo, háblame. ¿Cómo hace 20 años no tenían sanciones? Venían de derrocar una dictadura, por si no sabés. Andí, ilustrate, chiquito. Vaya, mi muchachito, a leer. Que Chávez ganó derrocando una tiranía. Y cuando es como en el 79, cuando tomás el gobierno, por una guerra queda destruido. No es cierto que queda con la gran capacidad, pero Chávez, cuando el tiempo de Chávez, Venezuela era el país más próspero de Latinoamérica, entiéndanlo. En ese momento el petróleo para las Antillas menores era al 50%, para Haití el 50%. ¿Ven? Entonces, yo les pregunto, a ver, si ser servil es la solución, ¿por qué Costa Rica no tenía para pagar el aguinaldo? Y Nicaragua con tranque, y Nicaragua con muerto, y Nicaragua con tortura, pagó a tiempo y forma su aguinaldo. ¿Por qué Costa Rica aumenta los impuestos a cada rato? Y aquí se enojen. Y Yubran Luna, ahí tienen el ejemplo claro. Miren a dónde cae el ejemplo claro de un idiota servil al imperialismo. Ahí está. Este es del que piensa como les dije en Estados Unidos. Si en Marte para este tipo hay comunismo, hay que llevarle democracia y hay que bombardearlo. Ahí lo tienen. Yubran Luna es su nombre en Facebook. El claro y vivo ejemplo de un idiota que está pensando de que el comunismo como modelo de gobierno es malo. Y si el capitalismo es la solución, entonces ¿por qué los países capitalistas como Argentina están en recesión de más del 50%? Si el capitalismo es la solución, ¿por qué Macri tiene la economía de Argentina desbaratada? Si el capitalismo es la solución, ¿por qué Michel Temer en Brasil dejó desbaratado Brasil y su economía que tenía estable Lula y Dilma Rousseff? Aquí quedemos claros. Si no sirve el comunismo, y que en sí no es comunismo, el modelo de gobierno, sino socialismo, que significa una distribución más justa de la riqueza. Entonces yo te pregunto, vamos, contesten. ¿Por qué Ecuador en tiempos de Rafael Correa estaba desarrollado, llegó el servil inepto inútil, servil del imperio, y viene en picada para abajo? Y va a elecciones y no quiere dejar entrar observadores. Pero como ahora es de derecha, entonces es democracia lo que hay allí. Brother, dice José Acevedo, ¿viste lo que pasó en El Salvador? Tienen que aprender. José Acevedo, te lo voy a explicar. No estés soñando que Nayib Bukele va a llegar con la misma ideología en la que hablaba como candidato, con la que va a ejecutar su trabajo como presidente. Te voy a explicar por qué. Y cuando eso pase, entonces me van a recordar. Bukele tiene pensamiento socialista, programa social, es de izquierda, que ocupó uno de derecha y un discurso. Él no podía decir de que estaba a favor de Maduro y de Ortega. ¿Cómo iban a votar la gente por él? Si con el cuento de estar en contra es que llega al poder. Ahora esperar cómo va a actuar. ¿Ven? Yubran Luna, un simple tipo que piensa que la salvación es el capitalismo y que critica el comunismo. Pero este debe ser un millonario, ¿verdad? Este debe ser un millonario. Ahora dice Ananías Cabrera, pregunta cuánto tienes tú y cuánto tiene Daniel. Y esa es la idiotez personificada.
Ser sandinista significa ser zarrapastroso. Fíjense bien, el sandinista no puede tener dinero. El sandinista no puede ser doctor. El sandinista no puede ser periodista. El sandinista, para ellos, no puede ser ingeniero. No puede ser un gran profesor. No puede ser un gran ideólogo. No puede ser un politólogo. Esa es su opinión. Eso es lo que piensa la derecha. ¿Lo vieron? No, señores. Nosotros tenemos derecho a tener capital. Lo que no tenemos derecho es que por medio del capital pisotear al que no tiene. Si el comandante tiene bien ganado, se lo tiene. Pero piensa en el pobre. ¿No ves que con una educación gratuita mi hijo estudia? El tuyo estudia en el privado porque tenés dinero. El mío no, yo no tengo y va al público y ahora ya no me lo sacan si no va con uniforme. Ahora ya no me le dan flúor para que se enjuague las tapas sin comer. Lo que le dan son los frijolitos y el arrocito para que coma y alimentadito escuche el pan de la enseñanza. O sea, ustedes no tienen por dónde ganarnos a nosotros. Su sistema es un sistema devaluado que solo sirve y funciona en Estados Unidos. En los demás países no le ha funcionado el capitalismo. En ninguno. Chile, desbaratado. Perú, peor. Colombia, ni digamos. México, rescatándose. ¿Y con qué se está rescatando México? 2.000 millones de barriles. Se están recuperando. Un gobierno de izquierda. Andrés Manuel López Obrador. No se equivoque. El gobierno de izquierda y el socialismo son la mejor alternativa de ejecución de programas, proyectos sociales para los pueblos. Ahí está Eduardo Paredes, otro idiota. ¿Entienden? Y si hablamos de comunismo, el país más comunista del mundo es el más rico y el más poderoso y se llama China Popular. Queridos puchitos, con un sandinista bien informado, ustedes no van a cuadrear. Aquí los tableos, donde me los hay, me encuentran. Y voy a invitar a algunos puchitos que lleguen a mi programa para que conversemos, a ver qué tan preparados política y ideológicamente están, puchitos. Porque mi gente sandinista está preparada. Ya esta gente aprendió muchísimo. Saben que hay que leer. Así que, te repito, cuando dice Alvarado, en El Salvador no ha funcionado esos dos términos del FMLN, es que precisamente el FMLN no actuó de manera socialista. Redujo el índice de seguridad, la seguridad está mejor en El Salvador con el gobierno los 10 años del FMLN. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se plagó de aliados corruptos como eran de Arena. Si no, vámonos, ¿quién fue el primer presidente? ¿Acaso fue un ideólogo revolucionario? El presidente de El Salvador, Mauricio Funes. ¿Acaso fue un ideólogo? O sea, hablemos de ideólogos verdaderos. Chafik Handal, ideólogos verdaderos. Farabundo Martí, tenían esa ideología. Pero Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén son unos tipos que no tienen una convicción realmente de aplicar el socialismo. Que la distribución de la riqueza sea más alternativa, más general para la mayoría. ¿Ah? Dice Nancy Camargo, ven a Venezuela para que conozcas el comunismo y el socialismo puro. Pues fíjate de que no necesito ir a Venezuela para conocerlo. Yo ya lo vivo y lo conozco, lo he leído. El hecho de que a ustedes lo tengan bloqueado, idiota, entendé. En los tiempos de Chávez estaban desarrollados, apenas le aplican sanciones e intentos de golpe de Estado, los han destruido. Es que son imbéciles, es que no entienden de que es que los han destruido, que es un mal creado para derrocar los gobiernos. Ya lo dijo Trump, baboso. O sea, ¿cuánta gente idiota existe? ¿Ah? Es increíble, pues. Es increíble, pues la verdad es que es lamentable cómo está la gente de miope, de ciega. No ha querido abrir los ojos. Ya les dijo Trump, quiero acabar con el socialismo. No me importan los derechos humanos, no me importa nada, lo que quiero es acabar con el socialismo. Y en eso encierro a Nicaragua, que crecía arriba del 5%. ¿Y esto cuál es el problema? Si nunca llegamos a crecer arriba del 3% con gobiernos liberales, aquí, con gobiernos de derecha. Y esos gobiernos de derecha eran serviles al imperio. Y se suponía que iban a venir donaciones. Y se suponía que no iban a transformar el país. Y que esto se iba a volver millonario a todo el mundo. No engañen a la gente. Que si el sistema social que impulsa el socialismo no funciona para el pobre, peor va a funcionar el capitalismo. Buenas noches, compañeros y compañeras, que no vale la pena seguir explicando a esta gente ciega, porque el miope ya no ve. Es un fanático que se va a quedar
ahí radicalizado como idiota en primera persona. Buenas noches, viva Daniel, viva Rosario, defendamos la revolución, defendamos los programas y proyectos sociales, defendamos el no intervencionismo, defendamos el nacionalismo y el antiimperialismo. No seamos servil, sírvale a un nicaragüense, pero no le sirva a un extranjero, porque el extranjero no lleva ni siquiera la sangre de sus antecesores, no lleva la sangre de sus indígenas. Todos los nicaragüenses somos indígenas, no somos de sangre azul. Aquí no nos equivoquemos. Linda noche, compañeros. Saludos, José Ávila. Me retiro. Viva Daniel Morales Coco.